Yulisa, una vez más aquí en el Debate Nacional. Gracias a Dios, señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más esta noche. Con nosotros un equipo de técnicos, todos han pasado por posiciones importantes del tema que vamos a tratar. Todos representan diferentes grupos y las diferentes aristas de aquellos grupos justamente que se han sentado en una mesa de negociación para tratar de llegar a una solución, pero esa solución no se ha dado. Bueno, ya tuvimos un pacto por la educación y ha comenzado a dar una serie de resultados. La gran expectativa creada por el gobierno dominicano de un pacto eléctrico y un pacto fiscal son parte de la agenda pendiente del presidente de la República y próximo presidente en el periodo que viene, ciertamente. Y por eso hemos decidido debatir este tema en el día de hoy. Hay varios aspectos que hoy vamos a discutir, Yulisa. Si es necesaria la modificación de la matriz de generación energética, si hay que hacer algo para cambiar el modelo de producción, las redes, el escape que hay, las pérdidas en el cobro de la factura. Pero muy importante también la agenda de los consumidores y la calidad del servicio. Hoy nuestros debatientes, nuestros entrevistados representan puntos diferentes de la mesa de negociación del pacto eléctrico y hoy nos dicen cuál es la realidad de la situación y en qué punto se encuentra en este momento. Así que bienvenidos y bienvenidas al Debate Nacional, quienes nos siguen a través de Digital 15 y Telemicro Internacional. Así mismo inicia hoy el Debate Nacional. Los ponemos en contexto de inmediato, ya venimos. República Dominicana es el país que tiene el nivel de pérdidas en el sector eléctrico más alto de América Latina, las cuales sobrepasan el 40%. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, República Dominicana tiene la tarifa eléctrica más alta de la región, con el kilovatios hora a 28 centavos de dólar, solo superado por Haití, que lo tiene a unos 40 centavos de dólar. Desde el año 2009 se discute en el país la necesidad de crear un pacto eléctrico que pueda brindar una oportunidad para poder encauzar el sector eléctrico por el camino del respeto y el cumplimiento del marco institucional y jurídico, bajo un compromiso con los actores que participan en el mismo. Este acuerdo, que surge como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo junto con el Pacto Fiscal y el Pacto Educativo, han sido uno de los más reclamados por el sector privado, incluyendo a las generadoras de electricidad. El pacto eléctrico fue una de las promesas hechas por el presidente Danilo Medina en el acto de su toma de posesión el 16 de agosto del año 2012. Nos proponemos firmar un pacto de largo plazo y cambiar radicalmente el esquema actual del subsidio. En los sectores de menores ingresos crearemos cooperativas eléctricas para la comercialización de la electricidad. Se calcula que estos planes supondrán un ahorro al gobierno y al país entre los 800 y 900 millones de dólares al año. El tema del pacto eléctrico involucra la construcción de 2 plantas de generación a carbón, de 380 megavatios cada una, por los cuales se estima que el país se ahorrará unos 450 millones de dólares en transferencia del gobierno hacia el sector eléctrico. Ambas plantas serán de propiedad estatal y gestionadas por el Estado. ¿Será este el fin de un historial largo de apagones mezclados de deudas públicas que arrastra al Estado dominicano año tras año? Estamos frente a una realidad que puede cambiar el rumbo de la economía nacional y disminuir años y años de deudas acumuladas en este sector. El pacto eléctrico es analizado esta noche en el Debate Nacional. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió,
no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Gracias por continuar con nosotros y es momento de presentar a nuestros invitados de esta noche. A mi izquierda, el ingeniero Radamés del Carmen, asesor del vicepresidente en distribución y reducción de pérdida de la CDEE. A su lado, Jorge Reynoso, ex superintendente de electricidad. Y más cerca de mí, el señor Edwin Croes, economista y miembro del Consejo Económico y Social. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar con nosotros aquí compartiendo este tema tan interesante hoy del pacto eléctrico. Mira, tenemos en el panel, Yulisa, a 3 expertos conocedores de lo que hemos estado comentando durante mucho tiempo ya en el país, que es el denominado pacto eléctrico, que no es más que un esfuerzo de la sociedad civil, el sector empresarial, el gobierno, por encontrar soluciones a la crisis que tenemos histórica en el país y que ya hemos escuchado en el BTR de introducción que hemos compartido con ustedes. Así que con ellos vamos a intentar hoy analizar este tema para que la población pueda comprender los alcances de este pacto y los beneficios ulteriores que puede significar para el desarrollo del país. Por lo cual, también me uno a las salutaciones de Yulisa y queremos comenzar tal vez intentando explicar a la población de manera simple y llana por qué necesitamos un pacto para enfrentar el tema energético. ¿Será que las medidas o disposiciones que han de abordarse pasan en el tiempo y necesitamos hacer un compromiso para que se pueda respetar en el tiempo? Iniciamos justamente con el sector oficial, justamente don Radamés del Carmen. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación al programa. Yo entiendo que, tal como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, hay una serie de temas no resueltos en nuestro país que requieren del concurso, del apoyo, de la intervención de todos los sectores, yo diría las fuerzas vivas que interactúan y de alguna manera son las que dirigen los destinos de la nación, de manera que los compromisos que se asuman ahí, como nos van a tocar a todos, es importante que todos estemos representados porque de alguna manera todos tendremos que hacer una cuota de sacrificio. Desde mi punto de vista particular entiendo que también que el hecho de que se tenga que tocar temas tan serios como la tarifa eléctrica, por ejemplo, que afecta a todos los habitantes en este caso del país, los que están en el área de lo que es el Sistema Nacional Interconectado. El hecho de que se hable del tema de los cortes de energía, de los apagones, de que se vayan a eliminar, el hecho de que se hable de los costos de generación, el hecho de que haya que tener planes, proyectos e inversiones para resolver una deuda que tiene la sociedad dominicana con el tema de la distribución, tanto desde el punto de vista de las inversiones en distribución como en la expansión del mismo sistema de distribución, así como el de transmisión y el de la generación. Eso implica inversiones de un volumen tal que es difícil que si se enfrentan desde el lado del Estado, las que les tocan al Estado, no signifiquen de alguna manera endeudamiento, con lo cual eso va al Congreso y tiene que ver con todos. Y si se enfocan desde el lado del sector privado, hay que garantizar que los procesos que se den ahí sean competitivos y que todas las partes queden de alguna manera satisfechas. Y si la vemos finalmente desde el punto de vista del usuario final, de la población en general, hay que asegurarse que satisfaga las necesidades de esa población y los compromisos pendientes con ella. Señor del Carmen, ¿y en qué punto se encuentra en este momento el pacto eléctrico? Nosotros tenemos como sociedad, escuchando el tema del pacto eléctrico, siendo un tema de importancia para todos los líderes. Inclusive acabamos de pasar por una campaña electoral interesante y se habló también de pacto eléctrico, pero muy poco.
¿En qué va a afectar el pacto eléctrico o en qué va a beneficiar a la sociedad común? El beneficio necesariamente tiene que ser para la sociedad, tiene que ser para el ciudadano, para el municipio, para todos nosotros. Yo entiendo que mirando el tema de manera positiva, hay dos grandes temas que deben ser resueltos desde el punto de vista del pacto. Uno, tiene que ser que nosotros, los convocados en el pacto, que al final somos representantes de toda la sociedad, tenemos que resolver de manera definitiva el problema de los apagones. Para mí eso es un tema fundamental. El otro tema fundamental para mí es que debemos terminar con unas ciudades y municipios yo diría, de manera suficiente y eficientemente iluminados, o sea, porque es muy pobre la iluminación en una buena parte de los municipios del país y eso, como todos saben, influye en la calidad de vida de los ciudadanos, además de que es un problema para el tema de la seguridad social. Un tercer problema que resolvería el pacto, pero que ya ese es uno que es el tema económico, es decir, el costo de la energía, el garantizar que el costo sea el razonable y el garantizar que el Estado no tenga que estar destinando grandes sumas de dinero anuales para poder mantener a flote, para poder mantener rodando el sistema eléctrico nacional. Esa es para mí como el tercer eje que debe ser resuelto y que al final el que el gobierno central no tenga que derivar esos fondos para el sector eléctrico, esos fondos irían como beneficio, como un tercer beneficio a lo que es la población en general. Edwin Croes, usted es miembro del Observatorio de Políticas Públicas y por demás es un economista versado también en el tema. Necesitamos un pacto porque no hemos sido capaces como país de enfrentar el tema y que hemos tomado muy malas decisiones como que negociar de manera tal vez poco favorable para el país alguna serie de contratos con generadores, como que tal vez no hemos sido eficientes en el proceso de cobro en la tarifa, como que no hemos sido previsores en el tema de los combustibles y la sustitución de la matriz de generación. ¿Será que tenemos que arribar a un pacto porque como nación no hemos sido capaces de articularlo y entonces necesitamos blindar para hacer cumplir este mismo proceso que necesitamos hacer cumplir? ¿Será eso? Tenemos, nación, todos. No. Usted involucra a demasiada gente en el fracaso del sector eléctrico. No hay tanta gente involucrada. No, el fracaso del sector eléctrico es un funcionariado estatal, gubernamental, completamente incompetente, poco sofisticado, poco institucionalizado, impune, violador sistemático de las leyes que ya existen y que por tanto tienen en las manos las 4 o 5 empresas más grandes de la nación, que son propiedad pública, y las han destruido. En las distribuidoras pierden el 30% de la electricidad que compran. Pero no ahora, ni en los últimos 5 años, ni 10. No, en los últimos 50 años. ¿Ya? Porque solamente hubo un interregno de 3 o 4 años que fueron mitad privada. Desde el 98 hasta el 2003, 5 años que fueron, y el sector privado, bajo administración privada, logró bajar sustancialmente. Es decir, hoy en día las pérdidas están más o menos al mismo nivel en que en el 2003 las dejó Unión Fenosa. ¿No se ha avanzado nada? Bueno, sí se ha avanzado un punto porcentual por año. ¡Wow! Ya, es decir, un por ciento, un 1%. Una centésima de cada 100 se ha reducido al año las pérdidas eléctricas de las distribuidoras. Y eso es muy simple, es decir, el rol de las empresas distribuidoras es muy simple. Es simplemente comprarle la electricidad a una empresa que la produce, la genera. Comprarla además al nivel de que se la transmiten y distribuírsela y facturarla. Y cobrarla. Obvio. No. ¿A usted le han ido a su casa a cobrar alguna vez? Usted va a pagar. No tienen que cobrarla. Ellos la facturan y el cliente paga, viene hacia ti a pagártela. No tienen que cobrarla. Ciertamente, así es. El problema es que las empresas distribuidoras no saben a quién facturarle 30%, una tercera parte. No encuentran quién es que se lo
quién es que se la está robando, dónde se está desviando, para dónde se va. Pero claro, el pacto eléctrico va a resolver eso. No, nosotros estamos muy pesimistas en ese sentido porque el funcionariado eléctrico estatal se ha plantado en dos patas y no acepta veeduría independiente de las empresas. El Estado no lo acepta. El Estado, hay que distinguir entre lo que son los funcionarios de las empresas eléctricas que tienen sus propias, como Radamés, que tienen sus propios intereses. Pero el Foro Económico y Social... De los ministros, por ejemplo, el ministro Montalvo tiene otra idea, el ministro Isa Conde de Energía tiene otra idea, el presidente de la República está en el medio de ese. Pero el Foro Económico y Social no es ese instrumento para socializar las ideas y llegar a debates. Tenemos ya... En el sector social, entre que nosotros sobre todo representamos a los consumidores, el observatorio de la UAS, nuestra primera propuesta fue en noviembre del 2013. Y después de pasarle un año educando, animando, coordinando, articulando a las organizaciones de los sectores sociales para que no sucediera lo que pasó en los otros pactos, que los sectores sociales iban desorganizados, no sabían realmente cuál era su agenda, sus intereses y cómo negociar con el resto. Nosotros para este pacto nos propusimos como actividad académica y de extensión académica de la universidad asesorar, coordinar con el sector social. Y preparamos la primera propuesta de pacto, fuimos nosotros que la preparamos en forma de un libro. Propuesta de Pacto Eléctrico Nacional. Años bregando con esto. ¿Se ha utilizado ese documento como base de discusión? Fíjese que no es solamente la UAS, sino que Fundecom, la Fundación de Consumidores, el Foro Social Alternativo y el CENUS, los trabajadores también. Y una veintena de organizaciones campesinas, amas de casa, juntas de vecinos, cooperativas eléctricas, etcétera. Pero ese preámbulo lo hago para decirles, nosotros tenemos 3 años bregando con esta gente. ¿Quiénes son esta gente? El gobierno, con el funcionariado eléctrico. ¿Y dónde se encuentra ahora el pacto? ¿En qué estatus se encuentra? Porque desde febrero... En la intransigencia misma en que comenzamos. Es decir, el sector estatal solamente ha cedido en uno de los 24 o 25 temas cruciales. Y ha aceptado que sea posible subcontratar a empresas privadas para que le haga la gestión comercial de alguna. Claro, el sector empresarial le ha dado fuerte y es demasiado evidente que el Estado no lo ha podido hacer. Jorge Reynoso, usted fue superintendente de electricidad en su momento y es una institución que forma parte de todo este andamiaje de la política pública en electricidad. ¿Cómo se ve el pacto eléctrico desde su perspectiva y su experiencia en el campo? Desde ahí, desde el medio, donde está usted justamente. Tal vez el equilibrio. Él es asesor de los empresarios. Sí, tenemos las 3 posiciones. Sí. Es bueno que entendamos algo. Muchas veces no entendemos las razones de las causas. En el 98, cuando se hizo la reforma, se prometió muchas cosas y se cumplieron pocas. Entonces, ese es el problema básico que tiene nuestro país, falta de institucionalidad. Cuando cualquier inversionista, cualquier persona va a hacer un negocio, lo más importante es que el árbitro sea un árbitro. No se vaya ni para el lado del Licey ni para el lado del Escogido, sea en el medio. Lo mismo sucede en el sector eléctrico. El árbitro no pudo arbitrar porque le quitaron todas las dotes para arbitrar. ¿Quién era el árbitro en este caso? El superintendente. Entonces, eso es un punto sumamente importante, un árbitro independiente. El otro punto es que usted tiene que predecir lo que va a poder pasar. O sea, a usted le dan una regla de juego y usted dice, con esa regla de juego, yo mañana me voy a ganar 10 pesos, pasado 20, pasado 30, y con eso yo tomo un préstamo y yo sé si lo voy a poder pagar o no lo voy a poder pagar. Entonces, esas son de las cosas básicas que está fallando aquí. No hay un flujo de caja continuo en el sector, hay un hoyo por el problema de las pérdidas, y entonces ese es el problema básico que estamos teniendo ahora mismo, con el cual lo estamos planteando en el pacto
para tratar de ver si podemos llegar a una solución básica. Bueno, tenemos un contexto claro, Yulisa. Yo creo que estamos comenzando a entrar en calor, ¿no? Todos estamos tratando aquí. Sí, yo creo que sí. Ese es el punto al que llegué, que todos estamos tratando. Con su anuencia y con la de Yulisa, vamos a hacer una breve pausa para los comerciales, pero cuando regresemos comenzaremos a descomponer este tema. ¿Cuáles son los ejes estratégicos del plan que trae consigo el pacto eléctrico y en qué fase se encuentran cada uno de esos ejes? Ya volvemos. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Estamos de vuelta ya, gracias por continuar con nosotros. Y antes de irnos a la pausa, decía el señor Reynoso, que ya nos han dicho por aquí atrás, nos soplaron, que es representante de los empresarios. Asesor. Asesor. Sí, es más bonito. Y él decía que realmente no se han logrado poner de acuerdo algunas partes, pero que todo el mundo tiene conocimiento de lo que está sucediendo. En el caso de los empresarios específicamente, la representante de la ARD y la ANUR le entregaron a la CDEE, al señor Bichara, un plan una especie de propuesta en la que ellos planteaban todos los puntos que los empresarios visualizaban para que se diera o se comenzara a dar el pacto eléctrico. Y el principal punto que yo pude leer era que se consensuara todo lo que era el pacto eléctrico con el sector económico, con el sector político y con representantes de la sociedad civil, y que luego de eso además se involucrara a la clase política. ¿Qué ha sucedido con esa propuesta que le fue entregada tanto al señor Reynoso como al señor del Carmen? La propuesta fue entregada en el seno del CES, o sea, como son todas las propuestas, y el CES pidió, o el CTA fue que pidió, Edwin. El Consejo Económico y Social. El CES fue que pidió a cada uno de los participantes en el pacto que elaboraran un resumen de sus propuestas en 10 puntos. Esos 10 puntos se entregaron, cada sector lo ha entregado, y esos son los puntos que se van a usar como base del inicio de las discusiones. No. ¿Pero cuándo? No. Ese no es el entendimiento de los sectores sociales. Y ni tampoco del Consejo Económico y Social. Es decir, esos 10 puntos, que son un invento del ministro Isa Conde en enero, después que lo nombraron en el Ministerio de Energía, era para tratar de simplificar la cantidad de disensos que se venían arrastrando de los 2.300 propuestas que existían originalmente. Inducir consenso. Tratar de sintetizar
Pero en todo momento ha estado claro que el punto de partida son esos 10 puntos de cada sector, más los disensos y consensos que venimos arrastrando. Incluso el CES, yo estoy como la jara ya. ¿Usted anda preparado? Aquí el CES, ustedes conocen ese documento, sí, claro, donde se han consolidado esos 10 puntos de cada sector, más los consensos que ya se vienen arrastrando, pero que significa que aquellos disensos no me los olvide, aunque están sintetizados en los 10 puntos últimos. Están incluidos ahí. Sí, ustedes Señor del preguntaban Carmen. que dónde estamos ahora mismo en el pacto. Esos consensos de que hace referencia a Edwin Croes se refieren a lo que fue la fase número 3 del pacto, que es la fase de discusión. Estuvimos discutiendo todos los sectores por semanas y en esas discusiones fuimos acordando cosas. Todos esos temas que se acordaron... 3 volúmenes de este tamaño se fueron levantando. se hicieron para... De esas reuniones. De esas reuniones. Llegó un momento en Entonces, que ya íbamos... material tenemos, ¿verdad? sobra. Llegó un momento en que ya íbamos... Bosques se han deforestado para publicar. Llegó un momento en que ya íbamos y cada uno tenía su posición fija y nadie cedía. Entonces, en ese momento nos dábamos cuenta que no íbamos a seguir avanzando. La fase que seguía después de las discusiones era que deberíamos llegar al resumen. Lo ideal hubiera sido todo consenso, pero consensos y disensos, y pasábamos a la fase de la preplenaria, que era donde ya se reducía la participación. Se elegía un grupo de actores representativos de cada sector y un equipo un poco más reducido iba a tratar de redactar y consolidar los consensos y de acercar posiciones para los disensos. Lo que sucedió en el interín fue que se propuso exactamente eso, de que cada sector tratara de resumir a 10 puntos los disensos, la parte en donde no estaba de acuerdo. Los puntos innegociables. Sí, y para ser franco, en el caso del sector gobierno, nosotros duramos como una semana tratando esos temas. Y cuando íbamos por 8 temas consensuados, cuando tú vas consolidando cosas, ya tú no encontrabas, o sea, que es verdad que tampoco había para hacer 40 ¿Que ya no encontraba temas. qué? No encontraba temas como para tener temas distintos. Salieron O sea, temas... ya se iban poniendo de Claro, acuerdo. los temas salieron muy, y de memoria voy a intentar citar lo más importante. Salió que lo primero, lo que debe ser como objetivo primordial del pacto es brindar a la población un servicio de calidad. Entonces, la calidad del servicio, desde el punto de vista del suministro, de la continuidad y del servicio que le dan a un cliente cuando tiene alguna reclamación o algo, era lo primero. Lo segundo es que hay un problema institucional que el gobierno mismo reconoce que debe corregirse. O sea, hay muchas instituciones que tienen funciones parecidas y que se plantean ahí que el sector debe ordenarse, el regulador... Pasa como en el tema tránsito, que tenemos 14 instituciones. El regulador debe ser el regulador, el no son que fija política, el que opera debe operar, el que va a hacer la actividad empresarial debe ejercerla. El tercer tema tenía que ver con, ya nos metíamos un poquito más con el plan de generación, tema de regulación. Es decir, el tercero decía, hay algunos temas de la regulación, de la ley, que como que quedaron que en la práctica no han funcionado. Entonces, tendríamos que abocarnos a hacer una revisión a ver si eso requiere una revisión. Luego de eso ya entraba lo que es la cadena del sector. Entraba que hay que hacer un plan indicativo de generación, que hay que hacer un plan de expansión de la transmisión, de las redes de transporte y de la distribución de las distribuidoras, circuitos y subestaciones, y que hay que ver el tema de la tarifa, que hay que hacer un plan de reducción de pérdidas y que finalmente hay que ver el tema el tema último que salió es el tema financiero. Es decir, hay un problema financiero, hay un paquete de obras, de temas por hacer y eso va a requerir inversión y todos tenemos que ponernos de acuerdo de dónde va a salir todo eso. Yo creo que estamos de acuerdo en que el tema es bien complejo y que ha meritado muchos escenarios de discusión y de diálogo, pero parece que la parte oficial ha tenido consenso en lo que ellos han denominado, o ustedes han denominado, el plan integral o de respuesta. Y creo que le he escuchado sobre todo al vicepresidente ejecutivo de la CDE, Rubén Bishara, decir que hay un tema de generación, un tema de diversificación de la matriz de producción o generación también, el tema de rehabilitación de las redes, escuché el tema de transmisión, unos 5 tópicos allí. Pero mencionaba también una intervención que hizo el señor Bishara, que es un tema urgente que amerita soluciones puntuales y que de ahí viene entonces la necesidad de construir la que conocemos como el proyecto termoeléctrico Punta Catalina, que desde el punto de vista oficial es el inicio de la solución al problema.
Y me gustaría que comenzáramos a abordar esta temática, porque Pero la gente... es que los consumidores tenemos otra agenda completamente diferente que está A eso me refiero. completamente obviada por el gobierno. Estos puntos son la solución realmente al problema, porque parece que para el gobierno está clarísimo que este es el esquema que hay que jugar. ¿Cómo se ve desde la óptica del Foro Social Está tan Y de claro los- que se están construyendo las y de los consumidores? Porque ya las plantas están encaminaditas y le van a costar al país 4.000 millones de dólares. Sí, así estaba Itabo. 2 años después que comenzaron a construirlas en el 1980. Pero Itabo no fue sobre la base de carbón, ¿verdad que no? Sí, claro. Básicamente. La primera planta seria de carbón fue Itabo. ¿Y cuál es la diferencia con Punta Catalina desde el punto Que de el vista? gobierno, funcionariado incompetente de las empresas estatales, no escogidos por méritos ni concursos públicos, sino amiguismo y membresía a partido político, es el que está manejando esas empresas. Ese es el problema. Y entonces, pero rewind para atrás, la agenda de los consumidores. Es decir, la agenda que dice Radamés del Carmen es la agenda del funcionariado del gobierno. Lo primero que dije fue la calidad del servicio a los Sí, él lo consumidores. mencionó. El Ajá, tema la número uno. calidad del servicio. A nosotros, los consumidores, no un problema de calidad del servicio. Es que nos den las 24 horas de servicio. por la que Eso se es paga. calidad. Por las que se pagan, ¿ya? Eso está dentro de los gobiernos subsiguientes se han inventado los programas de 24 horas, pero es que eso está en la ley del 2001. Pero la sustitución de la Entonces, matriz de producción no garantiza eso, porque decía... Para nada. Dice Pero el si sector nosotros tenemos una oficial, matriz diversificada. Dice el sector oficial que le cuesta Eso- al país producir que un no la kilovatio asegura. 25 centavos de dólares, ¿no? Y que luego pasando al modelo Punta Catalina serían 12. Por lo tanto, sería una reducción importante de eso. ¿Quién le dice a Entonces usted que va Punta a ser Catalina es 12? la solución, es la... Punta Catalina no es ninguna solución No. si es que entra a producir. Pero está avanzadita ya. Avanzadita, sí, como estaba Pinalito. Usted se acuerda. Mire, ellos dos saben mejor que yo. No, usted sabe bastante. No, es que ellos son, aunque se ven más jóvenes, son más viejos. Es un tema de barba, solo eso. Son Suerte viejos que tenga empleados de la antigua CDE. Ah, Ellos saben cuál es el currículum de la CDE construyendo plantas, que es horroroso. dígaselo usted a la gente que espantoso. no ha pasado por la CDE y no sabe cuál es el currículum. Bueno, un conocido, no, yo no sé si de ellos, varios ingenieros amigos míos perdieron la vida en plantas. El más destacado de todo ello, una mente brillante, un ingeniero que parecía un economista de lo inteligente que era. Aquiles Valdés. Incluso cuando estuvimos con César Sánchez en la CDE, a uno de los salones de reunión. ¿Estuviste en CD también? ¿Tú estuviste en CD? Sí, claro. Por eso es que conozco como decía José Martí, al monstruo desde su centro. Bueno, entonces tenemos algo en común, todos han estado en la CDE. Sí, pero que lo que digo es que ellos estaban primero que yo. Yo vine después. Ok. Yo vine a destruir Tengo más parte culpa, de lo que más ellos habían hecho. Edwin, Más Punta culpa. Catalina, ¿es una solución al problema? Punta Catalina no es una solución. No es una solución. Número uno, podría ser, es decir, contribuye a solucionar. Carbón es necesario. En este país, desde 1979 fue que Sofrelec entregó su plan de expansión. 1978, la CDE contrata a la empresa consultora de EDF, Electricité de France, que se llama Sofrelec, para que le hiciera su primer plan de expansión serio después del que se le hicieron los americanos dueños de la planta eléctrica en el 56 a Trujillo. Ese plan decía que se necesitaba una planta tipo Itabo, 100, 150 megavatios, ¿ya? Y por eso se hace Itabo después, inmediatamente después. Itabo 2. Itabo 2. Se necesitaba una planta tipo Itabo cada 2 años. Por eso es que cada 2 años se va acumulando la necesidad de esas plantas y de repente venimos con este monstruo. Mucha gente no entiende que por eso es que ese monstruo tenía que ser un monstruo, por todas esas 100 megavatios atrasados que teníamos. Por la desde acumulación. 1978, no, 86 se inauguró la Itabo 2, desde el 86 más o menos. Y se necesitaba una planta grande, se necesitaba un combustible eficiente. Entonces, Punta Catalina apunta a esa Entonces, solución. Punta Catalina apunta a esa decisión, definitivamente, eso no está en discusión. Todo lo otro está en discusión. Número 1, la licitación fraudulenta. Número 2,
Es muy serio el problema de los Pero, proyectos señor Cruel, eléctricos. ¿por qué Si no es se ha el sometido cierre- a nadie por cierre- el tema de Punta Catalina? Sí, es está en la justicia. fraudulento. Porque no se ha podido probar nada porque se hizo transparentemente. Bueno, ¿por qué se hizo con transparencia? O sea, nos han llevado al tribunal Está en los superior tribunales, no tiene administrativo. sentido. Pero no que hay, lo no hay resolvamos condena aquí. ninguna. Nos han descargado 2 veces. Pero siguen los tribunales. Lo cierto es que en medio de esta discusión... Pero quiero también, lo otro serio es lo que hace cuestionable a Punta Catalina es que que esté en manos estatales exclusivamente. Eso crea unas incertidumbres. Bueno, primero, el hecho de que el gobierno haya hecho lo que haya hecho y que haya comenzado de la forma en que comenzó Punta Catalina ha paralizado la inversión privada en generación en este país por más de 10 años. Señor Reynoso, pero el hecho de que esté en manos del gobierno, no, el tema eléctrico, como quiera nos obliga a pagar una tarifa muy alta, es decir, como quiera tenemos que buscar un montón de No me dólares. dejó yo decir Ya por ahora la tenemos- Ya agenda de volvemos los con usted, consumidores. ya volvemos con usted, ya volvemos con usted. Fíjese. Como quiera nos obliga a buscar muchos dólares para pagar la factura petrolera, de ahí la necesidad de cambiar la matriz de generación. ¿Es legitimada esta decisión? Mire, realmente lo que hace llevar más generación a carbón es cambiar un poco la matriz. ¿Cómo está? Porque ahora mismo hay carbón, hay gas natural, hay HFO, diésel, búnker C, agua, viento, sol. Ahora tenemos de todo. Ahora, ¿cuáles son las variables? Hacia futuro, usted no puede predecir que el carbón va a estar a 5 pesos o el gasoil va a estar a 20. O sea, como hemos visto, los commodities tienen cualquier precio en el futuro. Lo que usted tiene que asegurar es que si a usted le cuesta como Estado 10 centavos producir, usted traspase el costo al usuario final de ese servicio, que es lo que ha pasado por muchos y muchos años, desde los 70 y algo hasta ahora. El costo del servicio no se ha traspasado a los usuarios y siempre se ha echado la culpa a alguien o a una planta. Aquí es el único El costo país- no se le traspasa a los usuarios, o sea que la energía eléctrica debería ser más cara. Más barata. Mire, el costo de lo que No, sale... lo que yo entiendo es que debería ser el más costo de lo más que cara sale de lo que es. producir, eso es lo que tiene que traspasar. En Oh. un momento puede estar más barata que lo que está Pero hoy, como pagamos, ahora es. pagamos bastante ya, ¿no? Una de las tarifas más altas de América Latina y del mundo. Pero ¿El creo que pacto eléctrico resuelve todo eso? No, yo creo que el pacto eléctrico es el marco. Es que se está en vendiendo el como cual- la panacea el pacto No, eléctrico. ese es el problema de crear tantas expectativas. El marco, a mi entender, el pacto eléctrico es el marco bajo el cual, si cumplimos lo que está ahí, con lo que yo le decía al principio, tenemos que cumplir las reglas de juego para poder montar todo Porque eso y poder lograr de lo que nada queremos. serviría tener un sistema de generación eficiente con plantas de última tecnología y que tengamos redes que dejen de eficiencia y que al final se escape un montón de Señores, energía. ya esto Es un tema pasó, complejo. es como Back to the Future. Es decir, nosotros ya hemos vivido esta situación en República Dominicana cuando se inauguraron La hemos las vivido dos dos plantas veces. Itabo. Exacto, y cuando vinieron los IPP a mediados de los 90. Había energía suficiente, eficiente, barata, relativamente barata, y era la incapacidad de CDE, de las distribuidoras de CDE, de pagarle a esos generadores, lo que impedía que hubiese energía eléctrica. Esto, o sea, que iríamos para la tercera vez en este caso. Un tercer intento. Un tercer intento Bueno, de resolver la situación eléctrica del país. Tenemos que irnos a una pausa. Con Tomaremos el- intervención ahora, señor del Carmen. Luego de la pausa regresamos para debatir este interesante tema sobre el pacto eléctrico en República Dominicana. Ya volvemos. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es
que cumplió. No es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Gracias por continuar con nosotros. Y la verdad que este programa está tan ameno en las pausas Sí. como está en el aire. Qué pena que ustedes no puedan saber todo lo que se ha dicho aquí mientras estábamos en comerciales. Venimos con la agenda de los consumidores del señor Croes y con la parte que interrumpimos del señor del Carmen, quien nos hablaba de las mesas de negociación que no se habían puesto de acuerdo, que tomó la palabra después del señor Reynoso. Sí, yo decía, ¿en dónde estamos ahora mismo? Luego de que se le presentaron al CES, cada sector le presentó al CES la concentración de sus puntos, enfocándonos sobre todo en los disensos, porque los consensos se acordó, tal como dijo Edwin, que ya iban a ser eran parte de los acuerdos. Entonces, esos puntos el CES lo trabajó, trató de consolidarlos y ahora en lo que estamos es en el acercamiento entre sectores, es decir, que ahora estamos con una selección de técnicos de distintas áreas multidisciplinarias de cada uno de los sectores, sosteniendo encuentros bilaterales para tratar de acercar posiciones entre sectores, de manera que el CES, cuando vaya viendo el progreso, convoque ya lo que sería una reunión entre todos los sectores para ir ya, digamos, sacando lo que sería el primer borrador de lo que sería el pacto electoral. ¿Pero por qué eso ha dado tanto trabajo? Y desde febrero no hay una reunión más, voy a dar supongo por que la será agenda por de el los tema electoral, ¿no? consumidores. Perdón, Ha dado trabajo por la agenda de los consumidores. Concluye ese puntito ahí, desde febrero no hay reunión, supongo que habrá sido por todo el tema electoral. No hay reuniones sí, colectivas sí, sí, dentro. no, colectivas no. Colectivas no, por colectivas no. sectores. Pero lo que estamos en la parte técnica, definiendo sobre todo los temas muy técnicos, cuando digo técnicos jurídicos, institucionales, regulatorios, técnicos de temas de generación, de pérdida, ese equipo sí ha seguido trabajando. De manera que lo que no ha habido es tal vez las reuniones grandes arriba convocadas por el CES con lo que son los coordinadores nacionales o de sectores, pero sí nosotros hemos seguido trabajando en ese sentido. Señor del Carmen, la clase política está clara con lo que es el pacto eléctrico, con el aporte que va a ser el pacto eléctrico a la solución del sistema eléctrico nacional, y están de acuerdo a la continuidad del Estado después de la aprobación del pacto eléctrico. Completamente de acuerdo, y yo diría que la clase política, en este caso el gobierno es el Entiéndase gobierno y oposición. Sí, desde el punto de vista del gobierno es el que ha estado haciendo más énfasis en que el pacto se concrete en el más breve plazo, y en ese sentido nosotros siempre hemos estado a la vanguardia en cuanto a las tareas que nos deja el CES. Fuimos los primeros en presentar nuestros 10 puntos, es decir, y siempre hemos estado dispuestos a reunirnos y a... O sea, que el tema no son ustedes. Hay un año de atraso. Hay un año de atraso, ¿no? Según los plazos y los tiempos. Más de un año. Hay un año y algo más de atraso. ¿Por qué ese año y más de atraso? Si hay ese nivel de consenso, de acuerdo. Pero un año hasta que se comenzó. Pero una vez comenzamos, corrígeme, agosto del año 2014. Sí, o sea que después que comenzamos hemos estado trabajando de manera ininterrumpida. Señor Reynoso, la posición del empresariado respecto del pacto eléctrico y el punto en el que se encuentra en este momento. Bueno, como decía Radamés, ahora mismo están las mesas bilaterales técnicas en las cuales está presentando ahí. La parte privada ha presentado sus necesidades de pacto, entre ellas incluye definición de rol del Estado, que tiene que definir un rol específico para evitar roles duplicados en otras cosas y eso vaya a interferir la inversión en otras, puede ser en distribución, comercialización, en generación. O sea, no hay unas reglas claras mediante el cual el sector privado pueda invertir con seguridad. Eso es importantísimo
para el sector privado. No hay reglas claras en este momento para que el sector privado invierta con seguridad. Esas son sus palabras. No hay reglas claras, exactamente. ¿Y quién debe poner las reglas claras? Bueno, el regulador es el Estado. Pero acaba de decir el señor del Carmen que no hay problema, que todos están de acuerdo. No, pero le digo, o sea... Él puede decir algo diferente. Las reglas no se han aplicado. Lo que yo le quiero decir, las reglas que ahora mismo en la ley 125.0 Claro. no se ha aplicado en su totalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Claro. ¿Cuál es la regla que va a ceñir todo lo que es el sector eléctrico hasta el final? Claro, y yo, Un año de discusión y sí, todavía yo no se ha supongo que dicho cuando qué. él se refiere es a la intervención del Estado en la parte empresarial, porque cuando el Estado decide construir a Punta Catalina empieza a ser una parte empresarial, el sector privado no le ha gustado eso, pero recordemos que cuando el Estado que atenta decide, contra los intereses del cuando sector privado. cuando el Estado cierto decide sentido, ¿no? entrar es porque se había esperado desde alrededor de más de 10 años, de los años 2003 hasta ahora, esperando que el sector privado hiciera las inversiones en generación, que nos hicieran una matriz diversificada y competitiva, y no sucedió. Iba a terminar el Acuerdo de Madrid como va a terminar en julio o agosto, y el Estado iba a estar con los brazos cruzados esperando Sin a ver haber qué hecho sucedía. nada. Al final de todo este tema, el usuario, el consumidor, sigue siendo el más afectado. Al país le cuesta... Incluso en este programa que nos acaban de decir... Ahí voy con usted, Cross. Ahí voy con usted, Cross. Agenda. Al país le cuesta $3.200 cada día el tema de las pérdidas que generan las deficiencias en el sistema. $3.200. El país es mucha gente a lo que pagamos impuestos. Bueno, ahí vamos. Sí, Entonces, hay personas que no pagan la luz. Sí, claro. Sobre Hay todo empresas que no pagan la luz. Claro. Hay de todo tipo. Cuando yo el estaba en la incentivo, CDE... el yo caí en incentivo desgracia. empresarial se llama, ¿no? Cuando yo estaba en la CDE... Hay sindicatos que no pagan se la luz. decía que el prejuicio nacional era que eran los pobres los que no pagaban. No es cierto. Yo demostré que las escuelas católicas, los prostíbulos, los salones de belleza, los NACO, Piantini, etcétera, todas, es decir, el tema de no pagar la luz es a quién el funcionariado eléctrico le ofrece la oportunidad de robar. ¿A quién deciden que no pague? No, a quién le venden el servicio, porque es que el funcionariado es el que controla dentro de las ¿Quién es el funcionariado, señor Cruz? los funcionarios públicos que trabajan en la CDE. ¿Me permite? En este caso el funcionariado es Radamés Segura. Ya volvemos ahí en breve. Que nosotros planteamos que se necesita un 30% de rebaja de la tarifa. Y es perfectamente posible. 2, y me voy a quedar aquí un momento porque se abarca casi el espíritu y el concreto de todo. En el 2001, la ley que tenemos fue inspirada en un borrador de ley que preparó una señora Vivian Blandot, en el 93, en donde el concepto del regulador era y después nosotros en el 2001, yo asesorando a César Sánchez y también Georgie estaba en ese momento en el grupo que estábamos redactando el proyecto de ley. El concepto que existe sobre el regulador es el defensor del consumidor, es el que defiende que las licitaciones se hagan, de que se hagan bien, de que la tarifa refleje los costos, de que no se abuse de posición dominante, de que el vínculo entre las empresas no lleve a mancuernas y a acuerdos de precios en contra del consumidor. Es decir, la figura del regulador, de la superintendente, es fundamental en el sector eléctrico. Y es ese regulador a quien se le ha esterilizado, cooptado, destruido, inutilizado institucionalmente. Todos los gobiernos todos. Es la superintendencia, ¿no? Todos los gobiernos, incluyendo el de Hipólito Mejía, porque hay gente que me dice, pero tú estabas donde Hipólito, como Radamés del Carmen decía ahorita, pero tú eras también de la CDE, sí, incluso en aquel momento. Y cuando fue Georgie Reynoso también, él es un testigo. Ustedes han hecho equipo en varias ocasiones. Él fue regulador y él sabe, lo sufrió en carne propia, cómo era aplastado por el Poder Ejecutivo y por la CDE. Pero no había razón. Y eso ha sido, pero la desesperación, le voy a poner un ejemplo de la desesperación de los reguladores. Este regulador de ahora, que era un hombre bastante serio antes de ser regulador. Ay, Dios mío. No ha dejado de ser serio en el sentido de su persona, pero
la forma en que él ha entrado dentro de los engranajes del poder no le permiten serlo. Su grito de desesperación es que como ciudadano, él presentó su propia propuesta para el pacto eléctrico, independientemente de la del gobierno, y esa propuesta de él contradecía en más de la mitad de los puntos a él como gobierno. A ese nivel de desesperación. Ese es el problema con los consumidores, estamos desprotegidos. La agenda dice 30% de reducción de la tarifa. Pero ¿Qué el otro capítulo, el otro tema que está en la ley, porque lo que nosotros estamos pidiendo, por favor, es que se cumpla la ley que ha sido impedida es que los consumidores tienen que ser compensados por cada hora de apagón con el equivalente de 150%. Ay, Dios. Eso es un artículo ¿Y eso es de la posible? ley. ¿Eso es posible? Eso es perfectamente posible. Financieramente sostenible. Dice Del Carmen que eso es imposible. Claro que a los funcionarios les resulta imposible Quiebra el porque ellos país. están Quiebra el cogiendo país, dice él. 150%. Pero desde el día que sea castigada la primera empresa distribuidora con un castigo como ese, van a pensarlo 2 veces para volverlo a hacer, porque entonces van a pedir más dinero al gobierno de subsidio, que es lo único que saben hacer por su incompetencia, no él personalmente, sino todos los que están debajo de él. No se sienta aludido, señor Del Carmen. No, a él yo le tengo un respeto técnico y profesional y personal. Es la institución. Hemos trabajado juntos. ¿Ya? Usted habla de la institución, no de personas específicas. Exacto, cuando hablo del funcionariado es la categoría institucional de funcionariado. El tiempo se nos va acabando, señor Kross. Por favor, en esos 30 segundos vaya dejándonos una conclusión. Necesitamos, porque que vamos a dar servicio de calidad, que vamos a dar las 24 horas, que vamos a satisfacer. Ok, pero es solamente cuando te duele en el bolsillo que yo creo en eso. Entonces, para eso fue que nosotros pusimos ese artículo en la ley de que cada hora de apagón le costaba a la distribuidora devolverlo en crédito de energía al equivalente del 150% a los consumidores, porque solamente así le iba a doler y los funcionarios en aquel momento privados iban a decir, no, espérate, mejor vamos a darle la luz como es. Pero ahora no, ahora como no la cumplen la ley y salen con... Pero usted sabe el respeto a lo que es a la institucionalidad dominicana, que hay una ley que un funcionario, como de tercera categoría que tú eres, porque está el ministro, viceministro, para nosotros aquí de primera. Dice sin problema y él no cae preso de que no la cumplen. No digo que no la cumplen. 30 segundos en el cierre, señor Radamés, 30 segundos. Que una cosa son amores y otras son razones, es decir, es un tema económico. La ley. El gobierno ha estado financiando el sector con más de $1.000 millones anuales, incluyendo a esos mismos clientes a los que habría que devolverles. Es decir, que... no se compensaría si se le devuelve. La compensación es válida. Hay que ver si es 150%. Es un tema que tenemos que discutir, si es razonable. Ahora, la compensación es válida cuando los sistemas están sanos, cuando ya son eficientes. Pero un sistema en transición a la eficiencia como el que estamos nosotros, es imposible que tú le pongas una carga así, porque que no llega a madurar nunca. ¿Cuándo tendremos pacto eléctrico? ¿Cuándo tendremos pacto eléctrico? Y vamos cerrando. Señor Reynoso, su conclusión. Fíjese, yo creo que ahorita hablaba Edwin algo. Lo importante para nosotros como sector privado es que las reglas se cumplan y no se hizo inversión porque no había un flujo de caja predecible. Hay que tener reglas claras y un flujo de caja predecible. Si eso no existe, nadie hace inversión. Ustedes pueden entrar a las últimas licitaciones que han hecho en Centroamérica, muchas de esas empresas, y vienen 30, 40, hasta 50 empresas por 100 megavatios. Pero si no hay garantía de su inversión, no hay inversión. Bueno, eso garantiza el pacto. El tiempo se lo acabó. Justo eso es en lo que estamos en el pacto, y eso es lo que debemos sacar diría yo, se necesita el pacto eléctrico. En 2 meses como tarde. En 2 meses tenemos pacto eléctrico. Es lo que deberíamos hacer. En 2 meses, población. Ustedes oyeron, es posible que en 2 meses tengamos pacto eléctrico. Gracias a nuestros invitados de esta noche, el ingeniero Radamés Del Carmen, asesor de la CDEE y asesor del señor Radamés Bichara, el señor Jorge Reynoso, ingeniero también, ex superintendente de electricidad, y al señor Edwin Kross, ingeniero también, economista, Kroes, y miembro del Consejo Económico y Social. Gracias a nuestro equipo de esta noche, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos otra vez el domingo, aquí mismo, por Digital 15
y Telemicro Internacional, y ya ustedes saben, 2 meses para el pacto eléctrico. Intentamos ofrecer todas las caras del tema, ¿no? Ojalá que ahora en 2 meses tengamos una solución definitiva. Buenas noches, señores. Bye bye.